Los factores que debemos tener en cuenta para enseñar a leer en edades tempranas son tres: el neurológico, la crianza respetuosa y la técnica. Vamos a comenzar hablando sobre el factor neurológico. Ok, lo primero que debemos tener en cuenta a este respecto es el qué tan desarrollada tiene la vista un bebé para poder comenzar el programa de lectura. Hablemos un poco sobre este proceso de desarrollo visual para así entender a partir de qué punto nuestro bebé puede comenzar, podemos nosotros comenzarles a enseñar a leer. Cuando el bebé nace, su vista está al nivel del tronco cefálico temprano y la médula. Eso significa que funcionalmente el niño es ciego, funcionalmente solamente distingue entre luz y oscuridad, pero no percibe ningún detalle y nos damos cuenta de que su vista normalmente está perdida. En ese punto de desarrollo van a depender de qué tantos contraste tenga entre luz y oscuridad para que la pupila se estimule y así el tronco cefálico temprano y la médula se vaya madurando para que posteriormente llegue al siguiente estadio, el tronco cefálico y las áreas subcorticales tempranas. Llegado a ese punto, nos daremos cuenta que nuestro bebé ahora nos va a comenzar a seguir con la mirada. Y en ese momento convendrá que el bebé esté expuesto a fuertes contrastes de colores, como por ejemplo el blanco y el negro, para que así se vaya madurando esa parte del cerebro en cuanto a la vista. Y en la medida que esté expuesto a esos ambientes, se va a ir madurando para después avanzar al siguiente nivel. Conviene aclarar que esta maduración que va teniendo la vista de un ser humano normalmente sucede de forma accidental y lo conveniente es que fuera de forma consciente, como lo hacen muchas familias que aplican el método Doman desde el nacimiento, entendiendo el método Doman como desarrollo neurológico y no únicamente programas intelectuales. ¿Ok? Ok, entonces, una vez logra avanzar al tercer estadio, nos daremos cuenta que llega al cerebro medio su función y, en otras palabras, esto significa que ahora el niño puede reconocer detalles dentro de un contorno, como por ejemplo cuando comienza a reconocer los gestos que nosotros hacemos con nuestro rostro. Un ejemplo es que, llegado a este punto, el bebé, si nosotros le sonreímos, él nos devuelve la sonrisa porque ya puede darse cuenta de los gestos que nosotros hacemos con nuestra boca. ¿Ok? Y finalmente, la vista terminará llegando al nivel de la corteza cerebral, que significará que ya tiene la convergencia visual, que es algo que estaremos explicando más adelante. ¿Ok? Ahora, ese proceso de desarrollo visual no depende únicamente de los estímulos visuales que el ser humano o el bebé reciba, sino también de las oportunidades que el bebé tenga de desarrollar su movilidad. Funciones de arrastre, de gateo, van a ser muy importantes para que esa convergencia visual se establezca. Es decir, va a ser muy importante para que este proceso de desarrollo visual se vaya desarrollando óptimamente y finalmente esa vista llegue al nivel de la corteza, es decir, que ya tenga la convergencia visual y es en ese momento cuando convendrá comenzar con un programa lectura. Si nuestro niño aún no tiene la convergencia visual, es decir, aún no tiene la vista al nivel de la corteza, sino que tiene la vista en un estadio anterior, ya sea a este nivel, en donde apenas reconoce nuestros gestos, pero no tiene la convergencia, o ya sea en este nivel, en donde apenas está siguiendo con la mirada, o incluso si tiene la vista de un recién nacido, en cualquiera de esos tres primeros estadios no convendrá comenzar con un programa lectura porque lo que tendremos que hacer en esos niveles de desarrollo es un programa de desarrollo visual, el cual el contenido es diferente
al que corresponde a un programa de lectura, como también la forma en la que se presenta es distinto. Por otro lado, en cuanto a lo neurológico, tenemos que hablar sobre el estado neurológico que tiene un niño. Aquí, uno de los casos más frecuentes en donde tenemos que tener en cuenta esto es de niños con autismo o también otros niños que tengan una lesión cerebral. ¿Ok? Para estos casos, voy a dejar en la descripción de este video un link en el cual explico de una forma completa el enfoque que conviene tener en cuenta para los niños que tienen autismo, ¿ok? Todo lo que tendremos que hacer para enmarcar nuestro programa de lectura, salud intestinal, estimulación neurológica, entre otras cosas, ¿ok? Y es muy importante tenerlo presente porque de lo contrario, si nosotros no atendemos la salud intestinal, no atendemos muchas cosas que van a estar influyendo en el funcionamiento y en el cerebro de estos niños, pues la probabilidad de que nuestro programa funcione va a ser muy, muy baja. Así que conviene trabajar todo esto que estamos comentando sobre salud intestinal y más para que las probabilidades de que esto no funcione sean aún mayor. De igual manera, también en lo neurológico tenemos que incluir otras cosas que son de mucha importancia, que por supuesto también se abordan en lo que se hace con niños con autismo, pero no está de más mencionarlo acá. ¿A qué nos referimos? La alimentación, que ahí estamos hablando de salud intestinal. La alimentación es muy importante tenerlo presente porque es esto lo que va a dar un contexto fisiológico adecuado para que el cerebro funcione muy bien y recordemos que es el cerebro el que aprende. ¿Ok? Entonces, si tu niño tú le das de comer jugo de cajita, si le das de comer gaseosas, si es común que coma dulces, si comemos embutidos, si comemos los cereales de esos de que vienen en la caja, en fin, si es una alimentación inconsciente, la probabilidad de que tu programa de lectura funcione va a ser baja o incluso puede llegar a ser nula. Es importante que tú tengas en cuenta una buena alimentación, una alimentación consciente en la que entiendas qué es lo que verdaderamente es comida. La comida no es normalmente lo que nos ha vendido la industria alimentaria, sino realmente lo que proviene de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, este punto es de mucha importancia para que funcione muy bien el cerebro de nuestros niños y así puedan aprender a leer en edades tempranas. De igual manera, también el sueño es de mucha relevancia si queremos que nuestros niños aprendan a leer en edades tempranas. Tanto la calidad como la cantidad de sueño es de importancia. Si tenemos que higienizar ese sueño, desconectar el Wi-Fi, no tener electrodomésticos cerca, dispositivos móviles cerca al momento del sueño, entre otras cosas, eso es importante para la buena calidad del sueño. También debemos deshacernos de todas aquellas cosas que provoquen toxicidad en el hogar. Y a veces normalizamos muchas cosas. Pueden ser el mal manejo de los productos de limpieza en el hogar que eh, consideramos que limpian, pero ensucian químicamente la casa y podrían llegar a afectar el funcionamiento neurológico. También normalizamos muchas cosas que producen toxicidad como ambientadores, velitas aromáticas o de pronto insecticidas o echarle colonia a nuestros hijos en su cuerpo. En fin, hay mucho que hablar sobre ese tema y es importante que investigues. Hay un libro muy bueno que se llama Hogar sin tóxicos. Puedes buscarlo, leerlo y así entender que muchas de esas cosas pueden estar afectando el funcionamiento neurológico
de tus hijos. Y en edades tempranas esto es muy importante. También debemos tener en cuenta el exceso de pantallas. La sobreexposición a las pantallas es algo que si no lo sabes manejar, si no lo manejas bien con tu hijo, puede estar afectando su funcionamiento neurológico y por ende los resultados que tengas en el programa lectura. Es muy importante que tengamos en cuenta los límites con respecto a estos aparatos y en BBLE recomendamos que durante los primeros 6 años a los niños y niñas no le entreguemos dispositivos móviles en sus manos. Y esto tal vez te parezca curioso porque nuestro formato es digital, ¿verdad? Pero estaremos comentando con más amplitud en el en el módulo 3, ¿ok? Entonces, ten muy presente, el sobreexponer a los niños a las pantallas va a afectar los resultados que puedas tener en el programa lectura. No sobreexpongas a tus niños a la pantalla y coloca muchos límites y en el mejor de los casos, evita que las use. Por último, es muy importante hablar de neuromovimiento. Y es que cuando hablamos de neuromovimiento, tenemos que tener en cuenta la estructura completa del cerebro que trata de todo el sistema nervioso central. Va desde el tronco encefálico temprano y la médula hasta llegar a la corteza. Ese es todo el cerebro. El movimiento, el correcto movimiento desarrolla la movilidad que tenga tu hijo, va a provocar una mejor maduración de ese sistema nervioso central en toda su amplitud. Entonces, vivir correctamente las etapas de arrastre, de gateo, caminar, correr y siendo conveniente incluir braquiación, eso va a provocar una excelente maduración de ese sistema nervioso central, como también va a promover una mejor respiración, es decir, una mejor oxigenación al cerebro de tu hijo, y eso va a favorecer bastante, va a incrementar las probabilidades que tengas respecto a la aplicación del programa.